Ahí está, bueno, ahí estamos nuevamente, siempre ajustando algunos detalles para lanzar el vivo en algunos minutos nada más. Bueno, de esto es lo que trata un poco la intención y la charla de lo que decíamos, que tiene que ver con cuestiones que van sucediendo continuamente y lo dinámico que es el coronavirus en el mundo. Lo vamos a tener al doctor Matías Irarrázaval, estar hablando con Hola, él respecto a lo que está pasando. Matías, hola ¿cómo Ezequiel, ¿cómo estás? estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Bien, aquí ajustando un poco el Bueno, tema de ahí está. la cámara. Exacto. Te estamos viendo Así es, relativamente bien. Te perfecto. veo al revés ahí. Ahí te estoy ¿Al viendo al revés? revés. Ya, Sí. entonces corramos un poquito acá. Ahí está. Ya. Perfecto. Hola Listo. Ezequiel, oye, muchas gracias por la invitación. He estado viendo el canal de YouTube que tienen ustedes acá en Sujetos de Derecho. Hacen un tremendo aporte, transmitiendo también lo que implica el ejercicio de los derechos. Porque muchas veces uno se encuentra que existen instituciones, que existen ciertas legislación y regulación, pero no se sabe bien, ¿cierto?, cómo hay que ejercerla de forma eficiente. Entonces, en ese aspecto, agradecerles también el aporte que están realizando también, entiendo ahí en Argentina, ¿ya? Bueno, muchas gracias, Matías. Te pido que te bajes la cámara un poquito, así te encuadra bien. Ahí va, perfecto. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, Perfecto, ahí está justo, ahí está justo. súper, Bueno, súper. estamos ajustando detalles. Bueno, Doc, Matías Irarrázaval, ¿en qué lugar de Chile estás? Bueno, mi nombre es Matías Irarrázaval, aclarar un punto que me habían presentado como doctor. Yo sé que a lo mejor eso se estila, pero igual tengo que aclararlo si es que hay un público chileno acá. Yo soy abogado, tengo una maestría en gestión de gobierno, pero todavía falta también para lograr también trabajar y tener algún título de doctorado, ¿ya? Yo me encuentro en Limache, en la comuna de la quinta región, de la región de Valparaíso, en Chile, ¿ya? Respecto al tema que nos convoca, es bueno plantear ciertas cosas en términos también de lo que implica el coronavirus, ¿cierto? Y el contagio que ha existido acá en Chile. Es bueno declarar de que existe todo un plan desde el Ejecutivo en orden a ir identificando, en la medida que existen ciertas problemáticas, ir solucionándolo en torno a medidas sanitarias, cordones sanitarios, restricciones de la libertad y todo, ¿ya? Pero en primera instancia, ¿ya? Bueno, el primer caso fue en la primera semana de marzo acá en Chile. La primera decisión importante que se tomó a nivel del Ejecutivo, ¿cierto?, fue lo que es la declaración del estado de excepción constitucional, que yo entiendo que también en Latinoamérica también se entiende muy bien que es una instancia, ¿cierto?, que la puede realizar el Ejecutivo y esta instancia, ¿cierto?, es de carácter constitucional, ¿cierto? Se restringen las libertades, se restringe la libertad de reunión, y la idea es que el Ejecutivo pueda tomar ciertas medidas, ¿cierto?, para poder racionalizar, enfocar, ¿cierto?, los horarios de que las personas puedan, por ejemplo, consumir en supermercados, en farmacias, ¿ya? Entonces, eso es primordial para entender lo que nos ha pasado desde el punto de vista legislativo. Lo primero que es la declaración del estado de excepción constitucional. Con esto no quiere decir que la constitución política no rija, o sea, toda la constitución sigue estando vigente. Sin embargo, existe la prohibición de la restricción de ejercer la libertad de reunión, ¿ya? Y por supuesto, esta declaración de estado excepcional comienza, ¿cierto?, el 8 de marzo, y esto es hasta 90 días. Y de todas maneras, el Poder Ejecutivo tiene que informar todo lo que está pasando al Poder Legislativo, al Congreso, ¿ya? Y obviamente, si en el fondo esto se llega a renovar, lo tiene que hacer, por ejemplo, si en el caso de que fuera una renovación por un año completo del estado de catástrofe de excepción constitucional, tiene que realizarlo también con acuerdo del Congreso. Eso es como primer hito de que tenemos que enfocarnos, ¿ya? Entonces, ¿sigo o vamos interactuando mejor? ¿Mm? No, te iba a empezar a preguntar, Cuénteme. estaba viendo el presidente en el Patio de los Naranjos hoy haciendo bueno, algunas declaraciones, algunos conceptos. Eh, Entrar a preguntarte esto de ley de ingreso mínimo garantizado, ¿a qué se refiere Piñera con este tema? Claro, lo que pasa es que, bueno, a propósito
del 18 de octubre, que acá se generó un estallido social, en diciembre y en la época de marzo se promulgó una ley, ¿cierto?, que iba a inyectar recursos públicos, ¿cierto?, al ingreso mínimo de las personas. El ingreso mínimo, lógicamente, lo pagan los empresarios, los particulares, ¿cierto? Pero el Estado iba a inyectar nuevos recursos para complementarlo. En este caso, en diciembre se hizo una inyección de recursos en orden a que cada persona, cada trabajador que tenía, digamos, en regulación con Código del Trabajo, una inyección de 50.000 pesos, un bono. Y hoy día en marzo también hay un bono que incrementa, ¿cierto?, en 60.000 pesos el ingreso mínimo de los trabajadores. Ahora, este bono o este subsidio, ¿cierto?, de parte del Estado, ¿cierto?, no es imponible, quiere decir que esto no, en el fondo, no existe un pago de tributos, ¿ya? Y eso comenzó hoy día se publicó en el Diario Oficial. La verdad de las cosas es que esta semana, incluso cuando nosotros también tomamos contacto la primera vez, Ezequiel, han existido distintos cambios legislativos. O sea, de hecho, hoy día mismo, en la mañana, se publicó en el Diario Oficial acá en Chile, ¿cierto?, una nueva ley que regula todo lo que es el procedimiento en tribunales de justicia en orden a establecer suspensiones de audiencia, establecer mecanismos, por ejemplo, de que puedan hacerse audiencias a través de estos medios electrónicos, o bien derechamente empezar a eximir a los usuarios, por ejemplo, que tengan que realizar trámites como la mediación en el caso de procedimientos laborales, o bien mediación en caso de materia de familia. Entonces, todo eso es bastante nuevo. Entonces, claro, y volviendo a la primera pregunta, sí, efectivamente es un subsidio que en el fondo se otorga también a los trabajadores, y esto de forma permanente. Ahora, esto, como son medidas de carácter excepcional, la idea es que Matías, después van disminuyendo y el aporte se va realizando. ¿Aló? ¿Me escuchas? sí, no, te me estabas corriendo de plano, ahí está Sí, perfecto. sí, sí. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente, o sea, el aporte que realiza el Estado después se va reduciendo, y la idea es que ese sueldo mínimo, ese ingreso mínimo, sea complementado también derechamente por los empleadores. Bien, bien. ¿Cuál es la situación hoy, si hay cifras respecto a cómo están con el coronavirus? Yo por lo que estaba viendo, tienen 3.404 Así es, contagiados, 18 así es, muertos. así Hablemos es. de recuperados. ¿Hay cifras de recuperados? O sea, en estos momentos, por lo menos en cuanto a cifras, hoy día hay por lo menos bueno, no tengo la cifra exacta, pero son como entre 100 y 200 personas que se han ido recuperando del coronavirus, ¿ya? Pero en torno a lo que yo me quiero enfocar, o sea, hoy día, del punto de vista de la legislación, porque claramente hoy día eh, todo lo que es apoyo en materia de salud se está realizando distintos test, ¿ya? Em, nuestra capacidad como país ha sido efectiva respecto a generar estos test y detectar también las situaciones de coronavirus. O sea, todos los días se están realizando también muestras, ¿cierto?, respecto a cuántas personas están infectadas o no. ¿Ya? Pero me gustaría hablar acerca de dos cosas. Uno, en torno a lo que es la ley de seguridad del empleo, y otra que es la ley de teletrabajo, trabajo a distancia. La ley de teletrabajo, ¿cierto?, se generó también como una oportunidad hoy día debido a la contingencia, debido a este estado de catástrofe, ¿cierto?, respecto a este toque de queda, muchas veces se hizo imposible para las personas realizar sus tareas diarias, ¿cierto? Y también al empleador también le genera una serie de complicaciones. Entonces, hoy día existe una ley, un proyecto de ley que ya se tramitó, ¿cierto? Y estamos a la espera de un decreto que también regula ciertas normas de protección al trabajador para que sea plenamente vigente, que es el teletrabajo o el trabajo a distancia. Y este teletrabajo o trabajo a distancia se realiza a través de pactos, un pacto que tiene que ver con el empleador y el trabajador de forma voluntaria, y en el cual se establece, ¿cierto?, formas que se puedan trabajar de manera a distancia. Se establece un régimen también de que el trabajador, ¿cierto?, tiene que tener una etapa de desconexión, ¿cierto? Esto es de 12 horas, que esté desconectado dentro de la faena. También se establece de forma expresa de que el empleador, cada vez que, por ejemplo, quiera ir al domicilio de su trabajador, tiene que pedir una autorización, ¿ya? Todo esto estos acuerdos tienen que ser visados por la Dirección del Trabajo, que es una institución pública, ¿cierto? Y esto tiene que estar inscrito también. Eso también se plantea como una opción.
Entonces, frente a una situación de que un trabajador acá en Chile no pueda cumplir sus labores a distancia, se genera también otra opción que es la Ley de Protección al Empleo, a través de dos pactos. Un pacto que tiene que ver con la suspensión de la relación laboral y otro pacto que tiene que ver con reducir la jornada laboral. En términos prácticos, si el trabajador y el empleador no pueden cumplir sus obligaciones principales, esto es que el empleador pueda, por ejemplo, pagar la remuneración y el trabajador cumplir con sus tareas diarias, se supone que acá entraría también una suspensión de la relación laboral. Como existe esta suspensión de relación laboral, el trabajador en principio quedaría sin ningún tipo de remuneración. La ley de protección al empleo viene a resolver esta situación y que el trabajador se pague, ¿cierto?, con el seguro de cesantía, que en el fondo cuenta con dos pilares: un capital individual, que es el propio empleador que le va cotizando, imponiendo previsionalmente al trabajador, y otro pilar que es solidario, que en el fondo es un fondo común de todos los trabajadores y con los empleadores. Y para esto el Ejecutivo, a través de las medidas económicas, generó una inyección de recursos de 2.500 millones de dólares, ¿cierto?, para acrecentar este fondo común, este fondo solidario. ¿Ya? Por lo tanto, el trabajador, ¿cierto?, que en el caso de que suspenda la relación laboral, se genere un pacto y este pacto va a la dirección del trabajo, tiene que ser informado a la institución previsional, o sea, perdón, en la institución del seguro de cesantía. Este trabajador va a contar con su remuneración en el mismo sistema del seguro de cesantía, sin terminar la relación laboral, se mantiene la relación laboral. Y en el caso de que, por ejemplo, la situación, como esta es una situación contingente que aplica el coronavirus, ¿cierto?, que desde el punto de vista de la productividad, si el empleador empieza a mejorar su situación, también tiene la opción, ¿cierto?, de que el trabajador pueda incorporarse de forma parcial, ¿cierto?, y el Estado también incorpora también una inyección de recursos para mejorar ese sueldo, ¿ya? También dentro de los pactos, en torno a la ley de protección del empleo, ¿cierto?, se establece la posibilidad de que la jornada también se reduzca parcialmente de forma de común acuerdo. Todos estos pactos tienen que ser visados por la Dirección del Trabajo, ¿ya? Y en este caso, en esta ley que se promulgó el día de hoy, ¿cierto? La ley de protección, el día de ayer, perdón, la ley de protección del empleo, ¿cierto?, establece la mejora, ¿cierto?, de que todos los trabajadores van a tener sus remuneraciones. Y además apoya al empleador para en el sentido de también de poder eh, resistir más con respecto a su situación de productividad. Junto con eso, hay varias medidas de carácter administrativas que se han optado acá en Chile. Por ejemplo, la prórroga de licencias, la prórroga del permiso de circulación, que es un importante impuesto que se paga todos los meses de marzo acá en Chile, para poder transitar con el vehículo, la prórroga de licencias de conducir, la prórroga de cédulas de identidad también por parte del registro civil, y además también la prórroga de la cédula de identidad también de los ciudadanos indígenas también, que eso también es una medida importante en el sentido de eh, poder de cierta forma aliviar del punto de vista del ciudadano también ciertos trámites. Y lo otro que también está pasando, también, no solamente a nivel de tribunales, también la opción de que puedan también eh, realizar audiencias en vía electrónica, también hay muchos trámites que hoy día se pueden realizar de forma remota. El instrumento que nosotros acá tenemos es una clave única que opera como una ventanilla con el Estado, que uno pueda realizar también denuncias a Carabineros de Chile, que es la policía interna, hacer algunas constancias también respecto, no sé, temas de visita, salvoconductos, todo se puede hacer de manera digital. Y claramente, claro, hay un tema de tecnologías también que hay que ir ajustando porque muchas veces también se generan también ciertos atochamientos. Pero hoy día todos los servicios públicos están operando. Lo único que están restringidos hoy día a nivel como de cuarentena, no hay una cuarentena total, sino que hay una cuarentena en grandes comunas de la región metropolitana. Y además también cuarentena en ciertas comunas como la del sur, ¿cierto? Que la autoridad sanitaria ha previsto, ¿cierto?, la forma de restringir completamente todo el desplazamiento de las personas. Ahora bien, lo que se exceptúan respecto a este tipo de restricciones son obviamente los supermercados y las farmacias, porque eso también tiene que estar operativos. Bien, ¿cuándo comenzó la cuarentena y cuándo está previsto que finalice? A ver, la cuarentena partió el día 20.
bueno, el toque de queda partió el 22 de marzo y la cuarentena total de la región metropolitana partió la semana pasada. Esto es el día 23 de marzo, ¿ya? Ahora, es una cuarentena que restringe ciertas comunas de Santiago y la idea, y como los focos de contagio están dentro de las comunas de Santiago, la idea es aislar esa población. Desde el punto de vista de los actores, uno ha visto también mucho movimiento desde el punto de vista de los municipios. Lo que pasa es que a diferencia de Argentina, nosotros somos un Estado unitario, en Argentina tienen un Estado federado, ¿ya? Pero nosotros, por ejemplo, las comunas son bastante autónomas, entonces un alcalde, por ejemplo, que es un poco lo que a mí me toca ver todos los días, las municipalidades, no tiene las facultades, por ejemplo, para iniciar una cuarentena total dentro de su comuna, sino que tiene que hacerlo desde el Poder Ejecutivo, el presidente de la República. Entonces, desde el punto de vista de las fases, las cuales también nosotros estamos como país, ¿cierto? La idea fue generar, ¿cierto?, esta cuarentena dentro de las 4 comunas y viendo también cómo es el estado de avance de esto. Ahora, la idea es no solo también contar con el aislamiento, que precisamente es una de las medidas más importantes y que se ha trabajado a nivel mundial, sino que también mantener, ¿cierto?, focos también de almacenamiento de medicamentos, todo lo que es dotación de eh, alimentos, o sea, eso, mantener ese nivel de productividad, porque detrás de que, por ejemplo, si se ha descartado, por lo menos por el momento, ¿cierto?, la cuarentena total de todo el país debido a eh, lo que implica a nivel de gasto esto. O sea, si que en el fondo nosotros tuviéramos una cuarentena total, implicaría, ¿cierto?, que el país tuviera que empezar a trabajar, ¿cierto?, con ciertas dotaciones, con ciertas racionalizaciones, y esa situación todavía no es, según las autoridades, pertinente de aplicar. Sin embargo, se ha empezado a trabajar cuarentenas parciales por comunas de Santiago y comunas del sur, las cuales han tenido focos de contagio importantes. Como nosotros acá en Chile estamos en una fase 4 que no es posible trazar, ¿cierto? Se permiten todo este tema de cordones sanitarios, fiscalizaciones de terminales de buses, todo ese tipo de gestiones por las cuales también fiscalizar que la persona que esté en cuarentena lo esté cumpliendo, y Carabineros de Chile también, que la policía acá en Chile, ¿cierto?, puede fiscalizar y multar a esa persona para que cumpla efectivamente esa cuarentena. Además, también tengo que señalar de que hay una cuarentena también en todo el país a los adultos mayores. Bien. Hay una pregunta, debe ser de alguna persona de Chile, dice cómo implementa la cuarentena en Argentina, sobre todo respecto de la producción de alimentos. Bueno, aquí en Argentina, todos los supermercados, las empresas vinculadas al abastecimiento tienen excepciones, así que bueno, ellos están proveyendo alimentos y ese tema no es, gracias a Dios, una complicación aquí en Argentina. Dice Cristian, también en el sur de Italia se implementó aquello y hoy vemos saqueos, pillaje y Mm, otras acciones fundadas precisamente en la falta sí, de trabajo y vivienda. sí, eso es bien complicado porque perdón, en Italia se está llamando a incumplir las medidas de cuarentena. Entonces, también hay un nivel de desesperación importante también. O sea, aquí obviamente hay un componente individual, o sea, hay un componente de que todos tenemos que hacernos cargo de que tenemos que guardar cuarentena. La complicación pasa de las personas que igualmente tienen que trabajar, como el caso de los supermercados o las farmacias. Y para eso también se ha implementado todas las medidas de resguardo, se ha estado hablando también con la Dirección del Trabajo para exigirle también a las empresas que tengan esas medidas. Entonces, lo importante acá es que de alguna forma también se conozca también las medidas que por lo menos acá en Chile se están aplicando, por lo menos con la protección del empleo, y además también entender que, por ejemplo, no sé, por nosotros acá en la comuna de Limache se están realizando sanitizaciones todo el tiempo en lo que son los paraderos de buses, en los parques, a pesar de que el llamado es que no asistan, pero como hay personas que, independiente de su voluntad, tienen que realizar sus labores, claro que en el fondo también la idea es sanitizar todo el espacio. Y además también se han establecido también ciertos cordones, eh, ciertos controles express de test, ¿cierto?, en los límites que implican las partes que limitan con las otras comunas. Entonces eso también ha sido bastante importante desde el punto de vista del control.
Por lo menos yo lo que puedo hablar respecto a la realidad comunal, nosotros acá en Chile, o sea, perdón, acá en Limache, que es mi comuna, donde yo estoy viviendo, solamente hay registrado 2 personas que tienen coronavirus, o sea, hasta el momento. Y esa situación por lo menos llevamos una semana, ¿ya? Ahora, igual el llamado es que, sobre todo la población de riesgo, los adultos mayores, mantengan la situación de cuarentena. ¿Hay una unión política respecto al coronavirus? Digo, ustedes, desde ¿Mm? tu percepción personal, ¿se nota un alineamiento político o hay mucho conflicto de intereses entre los partidos políticos? A nivel político, eh, Sí. a ver, hoy día, o sea, existen ciertos conflictos en torno a aprobar ciertos proyectos. Ahora, yo viendo las cosas un poquito más desde lejos, o sea, claro, por ejemplo, a nosotros como municipalidad nos pasó con el tema de los permisos de circulación, que había una prórroga, ¿cierto? Y por un tema técnico, ¿cierto? La Cámara, el Congreso, ¿cierto? No tenía facultades, por ejemplo, para eliminar el tema de los intereses, ¿ya? Si los intereses se homologaban a los impuestos. Porque acá en Chile el presidente de la República es quien puede, por ejemplo, discutir todo lo que sea gasto público, sean impuestos. Pero la prórroga de la licencia de conducir genera toda una discusión en torno a, obviamente es un alivio, porque si a mí me dicen que no lo tengo que pagar hasta el 31 de marzo, ¿cierto? Y tengo plazo hasta el 30 de junio, para mí es un alivio económico. Sin embargo, ese tema generó también toda una polémica a nivel de los actores, por ejemplo, los alcaldes, ¿cierto? Porque los alcaldes, lógicamente, tienen que tener una certidumbre respecto al tema del Fondo Común Municipal, que es donde se provee también esto. Bueno, finalmente, ya ese conflicto se pudo resolver, quizás muy a último momento, pero finalmente se resolvió a través de un veto sustituto, ya que es una facultad también del Ejecutivo. Hoy día, por ejemplo, las personas acá en Chile pueden pagar su permiso de circulación hasta el 30 de junio sin ningún tipo de duda que le van a cobrar un interés y todo. Pero ahí, claro, faltó un poco más de acuerdo entre todos los actores. Vale decir, el Congreso puede haber invitado a los alcaldes, a las municipalidades, para también contar con la opinión respectiva de esto. Y también incluyendo también opciones como es el Ejecutivo. Entonces, claro, efectivamente existe cierta turbulencia desde el punto de vista político, existen ciertas dudas respecto a las medidas, y eso se suma no solamente por quien hoy día ostenta el cargo del Poder Ejecutivo, sino que en general acá en Chile existe una desconfianza institucional importante. Pensemos que el 18 de octubre generó también toda una merma de desconfianza en las instituciones. De hecho, hoy día acá en Chile la institución que tiene más confianza son los bomberos de Chile. Ni siquiera carabineros, ni siquiera el Poder Judicial, o sea, son bomberos, los bomberos que tienen esa confianza institucional. Entonces, cuesta mucho, del punto de vista, a ver, volviendo al tema más sanitario, cuesta mucho de que si una autoridad sanitaria está diciendo, ok, quédense en casa, si no confían en esa autoridad, hace que finalmente las medidas se incumplan. Ahora, yo lo que veo, yo trato de ver las cosas en perspectiva, yo veo que el Congreso en cierta forma igual está apoyando al Ejecutivo y se están generando ciertas conexiones. Por ejemplo, hoy día hay una mesa COVID-19 a nivel nacional, ¿cierto?, que se invitó eh, al colegio médico, a los alcaldes, para evitar, ¿cierto?, esta serie como de formas, de comunicados, que se interpelaciones en la prensa, y la idea es que exista una voz única, que es la autoridad sanitaria. Entonces, ese esfuerzo se empezó a trabajar, ya se está trabajando reuniones a nivel nacional con el ministro, con representantes del colegio médico, autoridades comunales, ya hay un esfuerzo. A nivel regional también se están estableciendo esas reuniones y tienen con objetivo precisamente generar mayor unificación también de los criterios. Porque si las personas, por ejemplo, dicen, ok, los políticos no se entienden, ¿cierto? Se están peleando, ellos, los ciudadanos de a pie, lo que buscan, ¿cierto?, es que existan soluciones concretas y que exista una sola información y que exista, no esta cosa como decir, no, pero es que lo que pasa es que esto no es tan así, que esto para acá. Entonces, eso creo que se ha ido aprendiendo. Obviamente, esto es política, esto es movimiento, ¿cierto? Y siempre pueden existir algunas polémicas, ¿ya? Sobre todo con Hay, respecto a los proyectos de ley. ¿Mm? bien. Antes que se me vaya, hay una pregunta, dice, ¿cómo evalúan la aplicación del test en Argentina? ¿Son realmente reales las cifras de contagio o existen dudas?
no cuadra por allá la cifra de fallecidos con el número de contagiados en los testeados. ¿Cómo se aplica ese tema allí en Chile respecto a los test? ¿Se están haciendo test? Primero esa cuestión y después, si ustedes tienen conocimiento de Claro, algún lo que otro pasa país. que, claro, lo que pasa es que el protocolo en Chile es que los test se realicen a pedido de un médico, ¿ya? O sea, yo, por ejemplo, puedo ir al hospital, ¿cierto? Y si, por ejemplo, a mí me diagnostica un médico y me dice efectivamente es necesario hacer el test del COVID-19, a mí me lo van a practicar, ¿ya? Ahora, esto a nosotros, por lo menos a nivel comunal, nos calza también con toda la campaña de vacunación de la influenza. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho también? Se le ha dicho a las personas que se vacunen contra la influenza para que también generen también ciertos sistemas de inmunidad, cierta fortaleza. Y lo otro a nivel comunal, lo que se ha realizado también ha sido una campaña intensa respecto a vacunaciones a los grupos de riesgo, los adultos mayores, sobre todo los mayores de 75 años, que va al hospital junto con un apoyo municipal, ¿cierto?, a vacunar a los adultos mayores, ¿ya? Entonces, eh, el protocolo en sí del tema de yo practicarme un examen hoy día es, tengo que ir al hospital, o sea, lo primero, ojalá mantener el resguardo de la casa, ¿ya? Pero si en el fondo tengo dudas muy importantes, el médico es el que dispone, ¿cierto?, de este test, ¿ya? Y el test es gratuito para las personas que están afiliadas en FONASA, ¿ya? Si una persona quisiera, por ejemplo, que está en el sistema privado, quisiera aplicarse ese test, hay un límite que también se estableció por una medida de gobierno, ¿cierto?, que tiene un costo no más allá de 26.000 pesos, ¿ya? Y esa cifra, en el fondo, es solamente para las personas que quieran aplicarse al test, pero por vías de una clínica particular, por ejemplo. Pero para el caso de los 26 FONASA mil no pesos hay chilenos. problema en aplicar ese test, ¿no? 26.000 pesos chilenos. En 26 pesos. Hasta ¿En eso, dólares porque en algún sería? momento también había una especulación también, en algún momento, que incluso, bueno, personas también decían de que podía valer un poco más, 40.000 pesos, 60.000 pesos incluso, pero Bien, se bien, estableció eso. Pero eso en el fondo se aplica obviamente para las personas que quieran pagar el test, ¿cierto?, en sistema privado. bien. ¿En cuánto se acata la ley allí en Chile? ¿Cuál es tu percepción personal? ¿Mm? ¿Aló? Sí, ¿me escuchás, Sí, ahora sí, Matías? cuénteme. Ahí está, bueno, no. Te consultaba, de acuerdo a la percepción personal, ¿en cuánto se acata la ley allí en Chile? De que si se acata la cuarentena, si se Claro, acata ese claro, nivel de exactamente. cuarentena. Y a pie, digo, ¿acata la ley o la desafía? O sea, igual hay un nivel de desafío importante. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado también? Es que hoy día se ha incrementado mayormente la fiscalización, por ejemplo, en lugares de los buses, ¿cierto? Los terminales de buses, ¿ya? Eh, señalar, ¿cierto? Señalar, ¿cierto? De que, bueno, aquí me hacen un aporte. La capacidad del testeo diario en Chile es de un poco más de 1.000, ¿cierto? Diarios, efectivamente, ¿ya? Bien. Respecto a la pregunta, o sea, yo veo que efectivamente hay un nivel de cumplimiento, ¿ya? Pero también existe un fuerte de repente desafío al tema de la cuarentena. O sea, hay personas que también no la cumplen, hay personas que en algún momento dentro del mes de marzo, ¿cierto? Esto no lo tomaron como tan firme, o sea, precisamente por la desconfianza institucional. Entonces, entonces yo creo que ahora, por ejemplo, ya finalizando marzo, esto ya se ha generado toda una mayor conciencia, ¿ya? Existe mayor poder de fiscalización y hoy día se está trabajando más en medidas de autocuidado. ¿Mm? Bien. Había un tema que estaba viendo, la reclusión domiciliaria para presos de avanzada edad o con enfermedad grave. ¿Cómo cayó eso allí en Chile? Está en trámite el proceso, está en trámite. Hay una discusión también que justamente antes de la entrevista, que había una polémica en torno a ese tema, pero finalmente, ¿cuál es la razón de esto? Es que tratar de evitar que el contagio sea en los centros penitenciarios. O sea, más allá de la medida. Ahora hay una discusión pendiente en el Senado con el Ejecutivo en torno a ver si hay alguna presentación o una aclaración en torno a ese tema. Pero la importancia de eso es efectivamente de
eliminar ciertos focos de contagio, tener la posibilidad de que las personas que están detenidas en los centros de penitenciaría puedan cumplir, ¿cierto?, en sus casas y no estando expuestos con otras personas, ¿ya? Esa es la idea del proyecto. Pero hoy día todavía está en discusión, todavía hay una serie de cuestiones que también es necesario aclarar entre el Congreso y el Ejecutivo. Bien. Desde su conocimiento personal, ¿sabe si hay argentinos allí varados? Aquí varados, no sabría decirlo, ¿no? Acá, por lo menos acá en la comuna no tenemos ese dato todavía. ¿Qué ha pasado con el impacto de los precios respecto a, digo, se ha podido regular ese tema de los precios en esta etapa? Porque sabemos que hubo mucho uso y abuso de ese tema. Ujú. Hay un par de proyectos en el Congreso que todavía no son ley en torno a la regulación de precios. Lo que sí es bueno aclarar que acá en Chile existe todo una prórroga de todos los servicios básicos, por ejemplo, agua, luz, incluso también se han sumado los bancos a prorrogar el tema de por ejemplo, los hipotecarios, las deudas de mutuos, todo eso se han prorrogado, ¿ya? Y lo otro que también es bueno también señalar de que, bueno, hace 2 días atrás también las ISAPRES también estaban señalando una alza, ¿ya? Pero esta alza, bueno, se va a prorrogar hasta el mes de noviembre de este año, ¿ya? Ahora, existe una discusión intensa, ¿aló? Existe una discusión intensa en torno a las reformas del sistema de ISAPRE. La idea es eliminar las preexistencias, mejorar la situación de las mujeres, ¿cierto? Para que también la cobertura sea igualitaria. ¿Cómo son las multas respecto a, sabemos que hay protocolos para y permisos de aislamiento, las multas son muy altas, ¿no? Sí, son de millones de pesos en torno a las multas. Incluso pueden ser, bueno, pasar desde 500.000 pesos en adelante una multa. Y obviamente también uno puede iniciar acciones legales en torno a todo el problema de responsabilidad que implica que una persona que esté con coronavirus esté exponiendo la salud de las otras personas. Entonces, ese es un tema bastante grave y, bueno, pasó también hace poco, el fin de semana, en una comuna de Las Condes. Eh, lo bueno fue que el protocolo se activó en torno a llamar a carabineros, el supermercado avisó también al servicio de salud y eso se pudo controlar. Y de alguna forma también generar un trazado en torno a las personas que también estuvieron expuestas a eso. Entonces también hay un anuncio también de acciones legales en torno a ese tema. Bien. ¿Cuáles son los horarios previstos para transitar allí en Chile? Hoy día acá en Chile hay un toque de queda, bueno, en general, un toque de queda de las 10 hasta las 5 de la mañana. O sea, quiere decir que a las 6 de la mañana uno puede realizar sus labores, ¿ya? Eh, eso en el fondo es lo que está en todo Chile. Bien, perfecto. Hablaba Matías respecto al tema tecnológico. ¿Cómo va a ser? Me imagino que ya se debe empezar a esbozar, a hablar con el tema educación. ¿Cómo se empieza a volver? Digo, ¿se está trabajando sobre ese tema? Sí, sí. Básicamente, bueno, hoy día las clases están suspendidas hasta el 15 de abril, ¿ya? Ocurre lo siguiente, hoy día los colegios y establecimientos de educación superior han planteado la fórmula, ¿cierto?, de generar clases en línea, ¿ya? Básicamente hoy día son las plataformas. Ahora, no hay mayor problema en torno al uso del uso del Internet acá en Chile. O sea, hay una gran porcentaje de la población acá en Chile que está conectada también al sistema electrónico. Y en torno a ello, ¿cierto?, se está trabajando. O sea, el uso de plataformas electrónicas, tanto en colegios, clases. El Ministerio de Educación está planteando también programas en torno a el uso también de canales de redes sociales, ¿cierto? Programación que también se va a ver en canales públicos, ¿cierto? Para que los niños también no pierdan el año escolar. Claro. En Argentina se había hablado también del tema faltante de respiradores, ventiladores, como ustedes le llaman. El ministro de Salud Mm. allí chileno, Jaime Maralich, había mencionado ese tema. ¿Cómo es la percepción de ustedes respecto a estos elementos tan importantes? Claro, lo que pasa es que la compra de estos instrumentos se realizaron a partir del mes de enero.
Ahora, hay un tema también de cómo se puede, por ejemplo, distribuir ese tipo de ayudas, cómo en el fondo bueno, por lo menos la preocupación que existe es que en mayo nosotros estaríamos llegando al pic del coronavirus, ¿ya? Entonces la idea es que estos elementos tecnológicos se empiezan a distribuir en la población que es más vulnerable. ¿Mm? Bien. Hoy Sí, ¿aló? veíamos, se hizo viral una noticia, por lo menos llegó aquí a Argentina, de una persona que se escapaba allí en el Hotel Talcahuano, en la comuna de Bío Bío. ¿Eso es un caso aislado? ¿Han tenido otros sucesos similares? Sí, son casos aislados, son casos aislados. Efectivamente pero lo bueno de esto es que la fiscalización se hace presente. Por ejemplo, personas que en el fondo quieren salir de Santiago a Viña del Mar, ¿cierto? Y que en el fondo no lograron su tarea. Entonces ahí Carabineros opera bien, hace la fiscalización necesaria, cursa las multas respectivas, entonces eso también da un poco más de confianza, ¿ya? Como te señalaba anteriormente, sobre todo lo que ha sido esta semana, se ha aumentado el nivel de fiscalización, sobre todo los puntos que existen más posibilidades también de desplazarse, por ejemplo, lo que son los, eh, los terminales de buses. Bien. ¿Y cómo trabajan, si tiene conocimiento, Matías, ahí en la zona de fronteras? ¿Son zonas conflictivas? ¿Están controladas? Están siendo controladas todas las fronteras en estos momentos. Una vez que se estableció el estado de catástrofe, se limitaron las fronteras y en estos momentos se ha intensificado la fiscalización de parte de Carabineros y la autoridad sanitaria. Se están haciendo controles a través de las personas que están en sus automóviles, les toman la temperatura, entonces también hay formas, hay focos en los cuales también se está estableciendo también controles sanitarios. Bien. Para ir cerrando, los cuidados personales de Sí, Matías Irarrázaval, que gentilmente nos ha abierto la puerta de su domicilio para charlar, ¿cuáles son para aquellos que nos están mirando también para tener en cuenta a esta hora? sí, efectivamente, las personas que se laven muy bien las manos, ¿cierto? No salgan si que no es necesario, mantenerse en las casas. Todos los trámites que hoy día tengan que hacer, háganlo a través de las vías electrónicas, ¿cierto? No es necesario ir de forma presencial, mantener la distancia, 1 metro de distancia, que es sumamente importante. Y la idea es mantenerse, quedarse en la casa. Es la mejor forma de cuidarse y cuidarnos a todos en realidad. Porque al final Bien, este tipo de medida se resuelve a través de la colaboración y la solidaridad. seguro. ¿Tienen cambio de horario el sábado? Vuelven una hora para atrás, Sí, ¿no? cambiamos el horario el sábado, efectivamente. Bien. Se había hablado que sí, que no, que por ahí, pero se hace el Hasta el cambio de momento horario. se cambia, o sea, el momento se cambia. ¿Mm? Perfecto. Bueno, muy amable por el contacto, la comunicación. La intención es esto, charlar un rato en estos tiempos que estamos todos en casa, que tenemos la posibilidad de escuchar, de informarnos. Nosotros hablamos desde el lado de los derechos, por eso me Así es. parece muy importante su aporte, Matías. Agradecer de corazón y lo que necesiten desde aquí, desde este lugar de Argentina. Estamos en Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Aquí estamos para servirles. Muchas gracias, Ezequiel, muchas gracias por la invitación y sigamos en contacto. Cuídense mucho y la idea es ejercer los derechos, la idea es conocer los derechos y por eso también es muy importante la ventana que ustedes están abriendo. Cuídense mucho, Muchas gracias. Un gran abrazo. que esté muy bien. Así pasaba Matías Irarrázaval en esta charla. Mañana vamos a tener una charla a partir de las 7 de la tarde aproximadamente con Miguel López Girona de España, también para contar cuál es la experiencia, qué es lo que está pasando allí en España. Y el lunes nos vamos directamente a Venezuela. Vamos a estar hablando también con un abogado de allí, de aquel lugar, para saber qué es lo que está pasando en Venezuela. Un giro respecto a lo que pasa en otros países. Luego, durante toda la semana próxima, vamos a volver a lo que pasa también en nuestra Argentina, en nuestra provincia y cuáles son las situaciones que están aconteciendo. Para decirles, mañana, lo que nos están viendo, vamos a estar en el Telediario Federal a la mañana, aproximadamente a las 10, hablando de cuota alimentaria. ¿Qué significa? La doctora María Estela Larrarte estuvo en el programa hablando de ese tema. Vamos a hacer un repaso de un tema tan importante
como lo es la cuota alimentaria, qué implica, cuáles son los valores, bueno, quiénes están habilitados para cobrarla, cuál es la edad promedio, vamos a estar hablando mañana en el Telediario Federal y decirles que mañana a las 19 horas también tenemos el contacto desde España y el fin de semana, el domingo, a las 13 por Canal 13, vamos a estar, bueno, hablando de varias cuestiones que tienen que ver con esto del coronavirus también, ¿no? Los DNU, los decretos de necesidad de urgencia del presidente Alberto Fernández, Internet como derecho humano y también definiendo términos como fake news y lawfare. Todo eso el domingo a las 13 por Canal 13 en nuestro canal, allí vamos a estar. Síganos, estamos en Sujetos de Derecho, este es nuestro Instagram, también tenemos Facebook y se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube Sujetos de Derecho. Gracias, nos reencontramos mañana a las 7 de la tarde, un ratito antes, para hablar con Miguel López Girona de España para saber cuál es la realidad allí. Chao.